Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar otra vez con todos ustedes, con todas y todos. Y bueno, en esta ocasión les voy a compartir una información bien importante en este video acerca de un tema que nos concierne a todos los que estamos encarnados en esta experiencia de vida, en esta dimensión, en este planeta. Eh, ¿Por qué? Porque precisamente el tema que voy a tocar tiene que ver con el día a día de nuestro vivir, tiene que ver con el día a día de todo lo que vemos y toda la información que está a nuestro alrededor y que conscientemente a veces no captamos o no logramos descodificar o comprender. Y recuerden que mi nombre es Raúl Chávez y toda la información que yo puedo obtener a través de los registros, con todo el gusto y desde mi corazón, se las transmito a todos ustedes para que la usen, para que hagan los cambios que tengan que hacer para ustedes, para su familia, y posteriormente sea un cambio colectivo y se extienda precisamente a donde tenga que llegar esta información, este mensaje, y hagamos un cambio colectivo para precisamente darle un giro a lo que ya hemos estado viviendo y que no nos ha funcionado. Bueno, el tema que voy a tratar hoy es el tema de la historia oculta de las figuras geométricas básicas, que es el círculo, que es el triángulo y que es el cuadrado. De esas tres figuras, pues de ahí se derivan muchas otras y también muchos símbolos, mucho simbolismo que se forma en base a estas tres figuras. Estas tres figuras pues tienen precisamente una vibración, cada una representa, digamos, cierta energía, y que precisamente el uso que se les da, dependiendo de la intención, pueden tener una connotación precisamente de manipulación, o inclusive puede utilizarse para hacer cambios muy positivos en nuestra vida. Hay que recordar antes que nada que todos los que estamos precisamente encarnados en esta experiencia de vida, estamos en una tercera dimensión. ¿Por qué tercera dimensión? Porque estamos en un lugar donde pues básicamente mucho o todo, no todo, sino casi todo, es materia. Obviamente también hay energía y hay vibración, que también es, digamos, energía por medio del sonido y demás. Pero estamos en una dimensión física donde hay materia. Entonces, todo lo que es un cuerpo se puede medir en largo, ancho y alto. De ahí deriva precisamente la tercera dimensión, lo que venimos de una tercera dimensión. Inclusive nosotros también, nuestra esencia eterna, nuestra energía eterna, que es el espíritu, precisamente utiliza un cuerpo físico o material para poder desplazarse y para poder vivir esta experiencia de vida, porque es necesario, digamos, tener un cuerpo en este planeta. Es, digamos, como nuestro traje para poder andar aquí, ¿no? Para poder desplazarnos y movernos. Pero nuestra esencia decide venir a encarnar en este cuerpo, o en el cuerpo que ustedes tienen. También nosotros estamos consolidados por tres estados, que es el sólido, el líquido y el gaseoso. También son tres, tercera. El cuerpo sólido es nuestra carne, nuestros huesos, nuestros tejidos. El cuerpo líquido es nuestra sangre, y el cuerpo gaseoso es nuestra esencia, nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, precisamente, también de ahí deriva que estamos en una tercera dimensión, por decirlo así. Tomando en cuenta el simbolismo precisamente de las figuras geométricas, también estas se pueden llegar a medir digamos, en dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, el cuadrado se puede tomar en dimensión como lo que es el cubo. El círculo puede ser un cilindro, y el triángulo pues se le puede dar la forma de una pirámide también, ¿sí? Entonces también hasta se les puede dar dimensiones. Ahora, estamos en constante contacto con estas formas. Algunas las vemos, otras no las podemos ver. De algunas somos conscientes y de otras no. Nosotros estamos expuestos a esas formas con o sin darnos cuenta. Conscientemente no nos damos cuenta, pero nuestro maestro interno, el que cada quien posee, o nuestro supraconsciente, sí comprende y sí descifra precisamente esta información
y estos símbolos o estas, digamos, representaciones simbólicas que traen las figuras geométricas. Vamos a comenzar con lo que es el cuadrado. El cuadrado, que es una forma que obviamente también nos fue impuesta, pues precisamente por, digamos, entidades o por seres que nos quieren precisamente programar con esta figura. El cuadrado representa precisamente lo que es una caja, una jaula, un cerco, o puede representar una prisión, una jaula. Hay que recordar que la mayoría de jaulitas donde también nosotros tendemos a encerrar a los animalitos, que si bien pues estos animalitos también, digamos que cumplen su función con nosotros para ayudarnos, los encerramos en jaulas, los encerramos en corrales, los encerramos en, no sé, en cosas que tienen la forma de un cuadro. Hay infinidad de cosas, ¿no? Pero precisamente ahí es donde los encerramos o los guardamos. Todo lo que hace referencia al cuadrado hace referencia precisamente a mantener dentro de. Entonces la forma cuadrada o el cuadrado como tal, su simbolismo que nos quieren precisamente introyectar es precisamente el estar dentro, encerrados. Ahora, el cuadrado lo encontramos en infinidad de lugares. Por ejemplo, la casa donde, digamos, vivimos está construida, por lo general, la mayoría de los lugares o casas están construidos sobre un terreno cuadrado o rectangular, que siguen siendo 4 lados. Dentro de la casa se construyen cuartos, que son cuadrados o de 4 lados. Todas las recámaras por lo general tienden a construirse con 4 lados. Por ejemplo, también las ventanas de la casa son cuadradas, la mayoría. Las puertas también son cuadradas. Los espejos también son cuadrados. El vitropiso o el piso en el que pisamos o digamos ponemos en nuestros baños también son cuadrados. Entonces vemos que la forma cuadrada la tenemos bien presente pues en muchos lugares, ¿no? Y en especial en nuestra casa, que es donde vivimos. La mesa donde comemos es cuadrada. Ahora, vamos a pasar esta figura, por ejemplo, a las cosas que utilizamos. Por ejemplo, el cereal que desayunamos todos los días viene en una caja cuadrada. La caja de medicamentos viene en una cajita también, cuadrado, rectangular. La caja de cigarrillos, los que fuman, es un cuadro. ¿Qué más? Por ejemplo, los automóviles, la mayoría tienden a tener una forma cuadrada o, digamos, semi-redonda. Ya últimamente los carros han tomado una forma ya más aerodinámica y tienden a ser un poco más redondeados, pero siguen siendo cuadrados, ¿sí? ¿Qué más? La cama en la que dormimos, precisamente, también tiene una forma cuadrada. ¿Por qué no tiene una forma ovalada? Más, digamos, más acorde a nuestro cuerpo, ¿no? O redondeada. ¿Por qué es una forma cuadrada? ¿Por qué? Porque el simbolismo que nos quieren meter aquí es que nos dicen que podemos descansar, que podemos pasar largo tiempo dentro de esa caja, de ese cuadro, que está representado precisamente en nuestra cama. Ahora, las organizaciones de salud nos dicen que hay que dormir 8 horas de regla, que hay que dormir 8 horas para estar sanos, para tener buen rendimiento. Ahora, el simbolismo, el 8 es el símbolo del infinito. Si nosotros volteamos de manera horizontal, el número 8 es el signo del infinito, ¿sí? Ese signo del infinito, pues precisamente nos dicen que nos quieren dormidos, encajonados infinitamente. Eso es precisamente lo que el sistema quiere, que precisamente no nos demos cuenta qué es lo que estamos haciendo o qué vinimos a hacer aquí. Entonces, pues precisamente pasar 8 horas en la cama es estar reforzando eso que ellos quieren. Inconscientemente, sí lo comprendemos, inconscientemente, como ya lo dije, nuestro maestro interno sí interpreta esa información y pues a veces
te puedes preguntar, nos podemos preguntar, ¿por qué nos sentimos a veces así? Como atados, como prisioneros, como que no podemos ser libres en algo, pero ¿qué es ese algo? Pues es que nuestro consciente está hasta cierto punto limitado, pero nuestro inconsciente sí nos dice, ¿sabes qué? Hay algo que no está bien. Entonces, por eso es importante ir viendo toda esta información, haciéndola consciente. Seguimos con la forma del cuadro. Por ejemplo, el televisor también tiene una forma cuadrada. ¿Cuántas veces hemos estado prisioneros del televisor? Cuando hay personas que se pasan todo el día viendo el televisor, o 6-8 horas. Por ejemplo, la computadora también tiene una forma cuadrada. Y también hay personas que duran todo el día usando la computadora. Inconscientemente, pues precisamente estamos enganchados, estamos enjaulados o prisioneros de esa caja. Que no estamos adentro de la computadora, pero estamos anclados a ella. El celular pues precisamente ha sido una forma de manipulación extraordinaria que ellos implementaron en nosotros, que fue ahora sí que un aparatito que tan necesario que nos lo hicieron saber qué es, que en realidad pues no lo es tanto, pero ya lo consideramos nosotros como algo necesario y lo aceptamos y lo manifestamos como algo necesario. Entonces, hay veces que estamos todo el día, desde que amanece, lo primero que vemos es el celular. Anochece y es lo último que vemos el celular antes de ir a descansar. Entonces veamos cómo precisamente si somos o nos tratan de imponer la idea de que seamos prisioneros. Es como, tú estate en esta cajita, yo te doy lo que tú necesitas, tú aquí quédate tranquilito, nada más no te me salgas de aquí de la cajita, no te me salgas del huacal, como decimos aquí en México. Entonces, mientras no te salgas, pues no hay bronca, yo te sigo dando entretenimiento, te sigo dando comidita, te sigo dando lo que ocupas para que tú te mantengas. Pero obviamente es una manutención precaria, porque pues nosotros estamos diseñados para mucho más, para tener más y para dar más. Entonces ese es el simbolismo oculto del cuadrado. Hay que hacerlo bien consciente, que el cuadrado está prácticamente casi en todo lo que vemos. Vamos con el simbolismo de lo que es el círculo. El círculo, por el contrario, es una forma o es una figura que tiende precisamente hacia el flujo, hacia fluir, hacia el constante movimiento, hacia precisamente el avance, la evolución. Entonces el círculo es una forma que casi no utilizamos. Si se dan cuenta y se ponen a analizar, difícilmente tenemos círculos en nuestra casa. Difícilmente tenemos círculos en la oficina, en donde trabajamos. Casi no utilizamos la forma del círculo. ¿Por qué? Pues porque precisamente los que implantan estas formas de manipulación saben de todo esto. Y pues precisamente casi nada de lo que utilizamos es redondo o circular o cilíndrico, a excepción de muy pocas cosas que ahorita voy a mencionar. Entonces ya mencioné precisamente el porqué de que no quieren que utilicemos mucho esta forma. Esta forma la podemos encontrar, por ejemplo, en la naturaleza, bastante en la naturaleza. La naturaleza precisamente es prácticamente redonda, o sea, inclusive el mismo planeta es redondo, ¿sí? O hay muchos, ¿no?, de la teoría de que dicen que la Tierra es plana, pero sigue siendo de forma circular. Los planetas, por ejemplo, los demás planetas también tienen una forma redonda. Por ejemplo, la comida que nos da la naturaleza, por ejemplo, frutas, la naranja es redonda, la manzana pues es también redondeada, la sandía, el melón, todas estas frutas tienen una forma circular. Si bien no es redonda, es esférica o es ovalada o es cilíndrica, pero todos tienen una forma, digamos, casi circular. Entonces, por ejemplo, si nosotros algún día andamos, digamos, en el bosque donde hay arbolitos y vemos algún árbol que lo talaron, desgraciadamente, podemos ver en la forma del árbol cómo en su interior se forma un círculo, una circunferencia. Y se siguen formando más circulitos hasta llegar a un círculo pequeño.
pero se va viendo cómo precisamente la forma circular está presente en la naturaleza. Eh, por ejemplo, también eh, en los objetos o utensilios que utilizamos para, por ejemplo, para comer, los platos, la mayoría de platos tienen una forma redonda, ¿sí? Los vasos, pues obviamente el flujo de agua tiene que estar en movimiento. Casi difícilmente vamos a ver un vaso cuadrado o un plato cuadrado. Entonces precisamente esto hace referencia a que esto tiene que tener flujo, tiene que tener constante movimiento, tiene que renovarse, tiene que tener movimiento, ¿sí? Entonces aquí precisamente ahí no se puede ocultar, ahí se está viendo las cosas. Por ejemplo, anteriormente el dinero, digamos en la historia contemporánea de nuestra humanidad, se utilizaba lo que es la moneda, precisamente la moneda. ¿Por qué la moneda tiene una forma circular? Porque estaba manifestando y estaban generando una realidad donde el dinero tuviera movimiento y circulara. Por eso lo hicieron circular, por eso lo hicieron redondo, por eso le dieron una forma redondeada, para que pudiera tener flujo y circular el dinero. De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá y de allá para acá. Que estuviera en constante movimiento. No como los billetes, que pues precisamente los billetes pues tienen una forma cuadrada, ¿sí? Y que tienden precisamente al estancamiento. Ahora sí que dicen, hay una recesión monetaria. Pues ¿cuál monetaria? Más bien es de billetes, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente porque hay un estancamiento simbólicamente se tiende a haber estancamiento del billete. Inclusive la moneda, pues casi nadie las quiere usar. ¿Por qué no quieren que usemos la moneda? Es la forma circular, recuerda. Entonces, por ejemplo, si vemos el movimiento de la llanta de un automóvil, es fluida, puede girar a grande velocidad, avanzar grandes distancias y llevarnos a muchos lugares, ¿sí? Simbólicamente, pues precisamente es la función del círculo, avanzar. ¿Cómo sería un automóvil con neumáticos cuadrados? No llegaríamos muy lejos y llegaríamos adoloridos, llegaríamos de mal humor, llegaríamos mal, básicamente. Entonces precisamente digamos que la forma correcta para fluir es el círculo. Entonces si la humanidad utilizara mucho más esta forma geométrica o esta figura, nuestra vida tendría una diferencia muy marcada. Precisamente notaríamos cambios muy significativos y veríamos, digamos, o sentiríamos una realidad muy diferente a la que hemos vivido, porque hemos vivido en el cuadrado por años, por cientos de años. Y obviamente pues son figuras que son implantadas. Ahora, para terminar la figura del círculo, si nos basamos al cuerpo humano, también básicamente el cuerpo humano está conformado por partes redondas. Nuestros ojos tienen una forma redondeada, nuestros ojos pueden girar, nos ayudan a ver, a entender muchas cosas. Nuestros orificios de las orejas para dirigirse a los oídos tienen una forma redonda también, ¿sí? No es cuadrada, es redonda. Nuestra boca, nuestros poros de la nariz, nuestros dedos tienen una forma redondeada, ¿sí? En las puntas. Básicamente no tenemos una forma cuadrada realmente en nuestro cuerpo, que a veces se relaciona la figura del cuadro con el hombre, pues sí, ¿no? Por lo masculino. Pero realmente nuestro cuerpo tiende más bien hacia las figuras redondas, los testículos, los ovarios precisamente. Y el vientre de una mujer cuando está en gestación es redondo y está gestando vida dentro de. Entonces esta figura tiende hacia la generación, hacia el avance. Ahora vamos a pasar a lo que es la figura del triángulo. El triángulo que ya muchos hemos visto, y esta figura se ha viralizado bastante en los medios de comunicación, muchos artistas lo utilizan, y pues está relacionado precisamente con el poder y la manipulación. Ya muchos conocen, por ejemplo, lo que es el triángulo con el ojo, el famoso ojo que todo lo ve, que hace según esto referencia a lo que son los Illuminati, ¿no? Pero que realmente no son los iluminados. Los iluminados somos los que estamos haciendo la conciencia, somos los que estamos trabajando precisamente para hacer cambios, los que estamos buscando la verdad. Todos nosotros somos los que estamos ya iluminando el camino. Ellos son en lugar de los Illuminati, son los Oscurati, ¿sí?
porque ellos quieren oscurecer el camino para que no podamos ver y no nos demos cuenta de las cosas. Entonces ellos no son los iluminados somos todos aquellos que estamos buscando la verdad y haciendo lo necesario para poder evolucionar. Todos nosotros somos. Precisamente la figura del triángulo es una figura que no vemos casi, digamos, en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque está bien oculta, porque la quieren oculta, no quieren que la veamos, no quieren que nos demos cuenta que ahí está la pirámide. ¿Dónde está la pirámide? En nuestro sistema de gobierno. Hay un presidente, hay secretarios, hay diputados, hay no sé, presidentes, digamos, en todos los estados, hay gobernadores, y es una jerarquía precisamente. Hay una cabeza y va precisamente en niveles hasta llegar a lo que es el pueblo. El pueblo es la base, el pueblo es lo que sostiene toda esa cabeza, todos esos escalones que son precisamente la forma piramidal, que no la vemos, pero ahí está. Pero ellos no nos dicen que son una pirámide. ¿Por qué? Porque la pirámide tiene una punta, que es el poder, y lo de abajo sostiene la punta. Si nosotros nos diéramos que nosotros somos los que estamos sosteniendo todo eso, en cualquier momento podríamos hacer un cambio, ponernos de acuerdo entre todos y precisamente derrocar esa pirámide. Pero pues precisamente por eso no nos la van a conocer, porque no quieren que nos demos cuenta. Entonces, precisamente la pirámide está constituida, por ejemplo, en los gobiernos, está constituida, por ejemplo, en las empresas, lo que son empresas piramidales, donde hay un gerente o un jefe, donde hay secretarios, donde hay pues varias personas que son empleados de una empresa. Ahí está la empresa piramidal. Y precisamente son cuestiones que no tenemos así conscientes, pero que sí las sentimos, ¿sí? A veces nos sentimos menos que el que está arriba, no sabemos por qué. Es porque precisamente la jerarquía nos dice que él es más poderoso, que él es más fuerte, que él es más pudiente, y precisamente sentimos una especie de incomodidad. No porque tengamos la envidia de ellos, sino porque sentimos una opresión sobre nosotros a veces. Entonces, esta figura está presente precisamente en todos esos sistemas. Por ejemplo, en el sistema religioso también hay un papa, hay obispos, hay cardenales, hay sacerdotes, y pues, al último el pueblo, los feligreses, que son los que sostienen toda esa cabeza con su fe, con sus donaciones, con su dinero y demás. Entonces nos damos cuenta que la pirámide está invisible, que no la vemos en figura, digamos, tangible, pero que sí está representada precisamente en los sistemas. Y eso es bien importante que nos demos cuenta. Entonces, esta forma difícilmente la vamos a encontrar en la naturaleza. Sí la llega a ver, pero muy poco. Donde la llega a ver, por ejemplo, es en los árboles, donde hace intersección una rama con otra, ahí se forma un triángulo, ¿sí? Invertido. El triángulo invertido hace referencia precisamente a la energía femenina, ¿sí? Hace referencia digamos, como al recipiente que recibe la energía, ¿sí? Lo contrario al triángulo que está hacia arriba, que es impositivo y demuestra poder sobre los demás, sin importar lo que se tenga que hacer. Entonces, precisamente es darnos cuenta de todo esto para hacer precisamente el cambio. Nosotros venimos a cambiar las cosas. Esa es precisamente nuestra misión, y a eso hemos decidido venir a encarnar, para precisamente hacer lo que necesitemos hacer para manifestar precisamente nuestra intención de avance en el planeta. Ahora, digamos, para hacer un pequeño resumen de esto, pues quedamos que la forma cuadrada, el dinero, tiene una forma cuadrada, y que esto puede ser la caja de Pandora. No el dinero como tal, sino lo que hay detrás del dinero. El dinero sirve precisamente hasta cierto punto para cubrir necesidades, para lograr ciertas cosas, pero también tiene la intención de manipularnos. Es la intención lo que hace que la figura tenga precisamente una connotación a veces negativa. Quedamos que el dinero, todo lo que es redondo, inclusive tiende a la protección. Esto precisamente en las personas que creen en las pociones energéticas
cuando tienen algún problema o alguien les recomiendan hagan algo para su propio bien, les dicen, tú imagínate que estás protegido dentro de un círculo de color dorado, estás en un círculo de fuego o en un círculo color violeta. Precisamente hace referencia a la protección, a la unidad, al avance, precisamente a unificar. Y recordemos que el cero o el óvalo puede llegar hasta el infinito, es infinito, ¿sí? El cuadrado, pues precisamente es el estancamiento, es precisamente el estar inmersos en una caja, prisioneros, y que detesta precisamente la sorpresa, la innovación, detesta precisamente los cambios y hace referencia a la zona de confort. Recuerden que desde pequeñitos nos programan con esto, nos piden una libreta de cuadrícula y nos están empezando a enseñar a escribir. Entonces nos dicen, tienes que escribir siempre adentro del cuadro, ¿sí? Escribe dentro del cuadro, no te salgas del cuadro. Inconscientemente estamos introyectando eso, ¿sí? Nuestro maestro interno sí lo entiende. Entonces, conscientemente no lo sabemos, pero después ya hemos metido tanta esa información que después no nos queremos salir del cuadro, queremos permanecer en la zona cómoda. Entonces nos programan desde pequeños porque es la edad en la que somos más vulnerables, más susceptibles a todos los estímulos. Entonces al decirnos, no te salgas del cuadro, escribe dentro del cuadro, es no te salgas del cuadro. Y nos quedamos con esa información de por vida. Y aquí están los cuadernos precisamente, que también tienen una forma rectangular o de 4 lados. Obviamente los maestros no tienen la culpa, es el sistema. Es el sistema el que impone todas estas normativas y estas reglas. Y pues precisamente para finalizar, la forma del triángulo, que es impositiva, es manipuladora, es precisamente utilizada para demostrar poder y sin importar precisamente lo que se tenga que hacer o por donde se tenga que pasar o sobre quién se tenga que pasar. Por eso es tan utilizada precisamente el triángulo en las cuestiones militares. A los militares les ponen unos triángulos aquí en su uniforme o en ciertas partes del uniforme para demostrar el poder, ¿sí? Y es precisamente como una antena. Curiosamente hay lugares donde sí utilizan esas formas, y les voy a decir dónde. Por ejemplo, en los palacios reales hay muchas formas triangulares. Por ejemplo, en las iglesias también hay formas triangulares en algunas de las torres, y sus ventanas casi no son cuadradas, sus ventanas son semirredondas, tienden a ser semirredondas, o inclusive utilizan mucho lo que son los óculos, que precisamente es una entrada de energía, pues puede ser solar o lunar, ¿sí? hacia esos centros religiosos. Y precisamente ahí casi no utilizan la forma cuadrada, sí la utilizan pero muy poco, utilizan el triángulo y el círculo, igual como en los palacios reales, en estructuras por ejemplo de algunas casas donde conoces ese simbolismo. Hay algunos techos que son o fachadas de las casas que son triangulares. Entonces lo importante de todo esto es ser consciente, y siendo conscientes estamos haciendo un gran paso. Ahora lo que sigue es hacer el cambio, si tú lo consideras necesario, si ustedes lo consideran necesario, hacer un cambio poco a poco. A lo mejor no de la noche a la mañana vamos a transformar todo, pero sí lo podemos ir haciendo, y para eso vinimos, para ser conscientes y posteriormente hacer el cambio. Pues espero que la información les haya servido a todos ustedes. Me dio mucho gusto estar aquí compartiéndoles esta información desde mi corazón para todos ustedes, y pues esperemos muy pronto volver a vernos con otro interesantísimo tema. Nos vemos pronto.